Pues qué bueno estar juntos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Proverbios. Estamos en el capítulo 15. Esta es la tercera parte del capítulo. Estamos en el tema número 50. Es la tercera parte y no lo vamos a terminar. Espero que la próxima semana lo podamos terminar. Bien, lo vamos a retomar de donde nos quedamos la semana pasada, que es el versículo 20. Pero antes me gustaría, si fuera tan gentil, me acompañara y oráramos. Padre eterno, al estar en tu presencia, Señor, queremos pedirte, bendito Padre, que por favor nos reveles a través de tu preciosa palabra y de tu Espíritu hermoso, Señor, tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para guardarla y atesorarla por el resto de nuestros días. Permite que tu palabra, Señor, sea esa lámpara, esa luz, esa medicina a nuestro cuerpo. Permite que tu palabra nos exponga a una realidad que muchas veces o no queremos entender, o no conocemos, o pasamos por alto. Pero enséñanos, Padre mío. Gracias por la oportunidad que nos das al estar juntos de poder ir a tu palabra. Que el día de hoy, Señor, sea ese momento donde al revelarnos tu palabra podamos crecer y madurar, que tanta falta nos hace siempre, porque siempre necesitamos mejorar, siempre necesitamos crecer y siempre necesitaremos parecernos más a ti, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 20, fue donde la semana pasada nos quedamos. Y queremos empezar ahí. Si me acompaña, vamos a leer Proverbios 15:20. Dice: el hijo sabio alegra a sus padres. Y esta versión dice: el hijo tonto los avergüenza. Hay una versión de este mismo versículo en la Reina Valera 1960 que dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Gracias. En este caso dice menosprecia a su madre. Y aquí una vez más podemos ver cómo Salomón compara la relación de los hijos sabios con sus padres. El uso del padre es una frase y de la madre es una segunda frase que es parte de esta estructura poética del versículo. Quisiera llevarles a Éxodo, capítulo 20, versículo 12, donde la Escritura nos muestra y nos dice: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. La Biblia es muy clara en cuanto a la relación padre-hijo, hijo-padre, padre-mamá, y le llama a los hijos a obedecer a los padres y a honrarlos. Y creo que es un tema importantísimo porque en nuestra sociedad, en el día a día que estamos viviendo, estamos viendo que hay una relación cada vez más fría, más distante, la relación hijos-padres. Creo que nosotros pertenecemos a una generación, sin temor a equivocarme, creo que en ese lugar hay por lo menos 3 generaciones diferentes de personas que crecieron de diferente manera, pero que tienen algo en común. Hasta ahorita me atrevo a decirlo: el respeto, la honra y el darle lugar a nuestros padres. Después de nosotros hay una generación que son nuestros hijos o incluso hasta nuestros nietos, me voy a atrever a decirlo, porque lo estoy viviendo, porque tengo nietos ya, que ven la figura paterna y materna muy distinta a como la vimos nosotros, a como fuimos creados nosotros. Nosotros tuvimos una figura paterna y materna, en algunos casos incluso así severa, y le hablaban de usted. Algunos hasta les llegó a tocar que le tenían que besar la mano, y ese tipo de enseñanza. Fue menguando, fue pasando el tiempo y fue cambiando. Hoy nuestros nietos, por lo digo con conocimiento de causa, ven la figura paterna y materna y ya el abuelo ya
ya que le digo, el abuelo ya pasó incluso hasta otro nivel, pero no la ven como lo vimos nosotros. Y se ha alejado tanto esto de que podemos ver aquí, que no tiene muchos años que hablé con una persona que me decía, es que mi papá me tiene que dejar algo a mí, o sea, él me tiene que dar herencia a mí. Y yo le decía, o sea, no necesariamente te tiene que dejar nada, ¿no? O sea, él hizo lo que él hizo y es de él. Y si él decidiese dejarte a ti y a tu hermana, pues qué bueno, qué bendición. Pero no es su obligación, como lo es tuya de cuidar a tus padres cuando estén viejos. Y me decía, ¿cómo? No, o sea, no, él me tiene que dar a mí, yo a él no. Dije, no te equivoques. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? O sea, desde hace unos años para acá, la generación ha cambiado su manera de vivir. Y te topas con un versículo como este de Éxodo 20:12, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Y dices, ¿cómo? O sea, obedecer, bueno, pues ya que me toca obedecerles, pero cuidarlos. Y entonces me pongo a pensar y digo, de todo mi corazón se lo digo, es un tema difícil, porque como varón, el que yo cuide a mis padres, pues tendría que dejar de trabajar. Ahora, mis padres ambos ya fallecieron, pero si hubiese sido el caso, hubiese tenido que dejar de trabajar, o hubiese tenido que dejar, o sea, pagarle a alguien para que los cuidara, o decirle a mi cónyuge, a mi esposa, mi amor, ¿me cuidas a mi papá o me cuidas a mi mamá? Y dijeras, no, pues son bien buena onda, qué lindos son, ¿no? Pero cuando te toca a alguien que dices, no, pues no es, o sea, es difícil de tratar, o sea, qué complejo es todo esto, ¿cierto? Porque piensa conmigo por un momento. O sea, si tú tienes la fortuna de todavía tener a tus padres y tus padres viven, qué bendición, disfrútalos. Pasa tiempo con ellos, como le digo yo a mi esposa, disfrútala, a tu mamá. Pasa tiempo con ella, disfrútala, atesora y crea esos momentos, esos recuerdos, que es lo que te va a quedar. O sea, quieres ir, ve. Quieres subir, sube con ella, ve, llévala, tráela. O sea, haz lo que tengas que hacer, aprovéchala, porque yo te digo una cosa, yo sé lo que es ya no tenerla y querer tenerla. Hónrala, aprovéchala. Y dices, ¿sabes? Está padre, sí, pero cuando se trata de cuidarle, ahí ya, a ver, espera. Pero a nosotros todavía decimos, tenemos esa carga moral, porque así se nos enseñó, porque así. Pero yo volteo a ver a mis hijos y yo digo, híjole, quién sabe si ellos me quieran cuidar. Ya lo dudo. Y de broma me han dicho, no, te vamos a ir a dejar allá al asilo de ancianos. Pero les digo, ok, si tú me vas a dejar allá, entonces prepárate, porque cuando te toque a ti también te van a ir a dejar a ti. Porque veo a mis nietos. Pero bendito sea nuestro Padre, que aunque las generaciones cambien y piensen diferente, eso sigue estando vigente. Porque si tú lo haces, dice la segunda parte, sí podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Efesios 6, versículo 1 dice, hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento, que va acompañado de una promesa, es el siguiente, es el que acabamos de leer. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, y así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Los padres de un hijo sabio experimentan alegría debido a la obediencia del hijo a ellos y a Dios. Sin embargo, los padres de hijos necios a menudo son objeto del odio de su descendencia. Incluso los padres diligentes pueden tener hijos perezosos o inmorales que culpan a sus padres por sus propios fracasos. Pueden resentir las reglas y la disciplina. O sea, porque a lo mejor tú estás haciendo bien las cosas, pero tu hijo es necio, es testarudo, es cabeza dura. Yo tengo hijos así, yo no sé tú, pues yo tengo hijos así, o sea,
¿Qué les dices? Y se resisten y les dices y... Pero me pongo a pensar, y yo también fui así con mis padres. Cuando mis padres me quisieron disciplinar, cuando mis padres me quisieron corregir, yo también fui así. ¿Me arrepiento? Claro que me arrepiento. Y doy gracias a Dios porque Él me ha permitido abrir los ojos y darme cuenta. Y esa es ahora mi oración para mis hijos, que Dios les permita darse cuenta. Proverbios 12:1 dice, quien ama la corrección también ama el conocimiento. Hay que ser tonto para no aprender del castigo. Pero nos pasa a todos. Como dice el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena. Incluso cuando se nos haga de manera amorosa, no nos gusta la disciplina, no nos gusta la corrección. Proverbios 15:5, el que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio acepta la corrección. Y fíjate, tú y yo sabemos, por experiencia, que no hay mejor corrección que la de un padre. ¿Por qué? Porque un padre te ama, porque un padre quiere lo mejor para ti. Porque un padre, aunque te corrija y aunque te diga, lo va a hacer en base al amor y al respeto que te quiere, que te tiene. Porque, o sea, que no es lo mismo que te corrija el vecino a que te corrija tu padre. Por muy duro que sea tu padre, siempre la intención de él es que tú estés bien, que tú mejores. Pero dice, pero es que hay que ser tonto y no aceptar la corrección de un padre. ¿Sí? Y me encanta la escritura porque siempre, o sea, la escuchas y dices, ay hijo, mira, ay, cómo no está aquí mi hijo, cómo no escucha esto, ¿cierto? Porque somos muy buenos pero si nos detenemos un segundo y decimos, a ver, pero el Padre también nos está hablando a nosotros, porque nosotros también somos rebeldes, porque nosotros también somos necios. Efesios 6:4 dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Con demasiada frecuencia acusamos a otros de causar las consecuencias de nuestras propias acciones. Esto de echarle la bolita a otros viene desde el inicio, Génesis 3. Génesis 3 es conocido porque es a donde empieza todo lo de la rebelión, el pecado, todo. Dice Génesis 3:11, ¿y cómo sabes que estás desnudo?, le pregunta a Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Y desde entonces, desde el principio, porque Génesis es el principio. En el versículo 12, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Adán le echó la culpa ¿a quién? No se la echó a Eva, se la echó a Dios, le dijo, tú me la diste. O sea, tú tienes la culpa. Porque si no me la hubieras dado, yo estaría aquí. No avientes la bolita, no esconda, o sea, afronta tu responsabilidad. Tú eres el responsable. Pero somos muy dados es que me está yendo como me está yendo porque mis papás no me enseñaron a lidiar con estas cosas. Yo no sé ahorrar porque mis papás nunca me enseñaron a ahorrar. Versículo 13, Dios se dirigió entonces a la mujer, dijo, bueno, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente. O sea que entonces la pelotita sigue brincando de un modo. Me tendió una trampa, por eso me comí el fruto. No, pero es que no es mi culpa, o sea, las circunstancias y todo lo que sucedió, todo lo que está pasando. Proverbios 5:11, cuando te hayas quedado pobre, dirás entre llantos y lamentos, pobre de mí. Nunca acepté ningún consejo. Jamás les hice caso a mis maestros ni obedecí a los que me orientaban. Ahora estoy casi en la desgracia ante toda la comunidad.
Pues sí, no haces caso, sigues de necio. Tarde o temprano, vas a tener que pagar las consecuencias. Esto es especialmente doloroso cuando los padres ven que esto les sucede a sus propios hijos. Cada niño es un individuo y los mismos padres pueden crear a niños muy diferentes. ¿Por qué pasa, no? O sea, yo tengo 4 hijos y los 4 son totalmente diferentes. Uno es más feo que otro. O sea, sí lo digo. O sea, porque a veces el amor te puede cegar, ¿no? El amor te... mis hijos son los más maravillosos o sea, sí, por supuesto que con el amor que les tenemos a nuestros hijos, y yo oro a Dios y le digo, Señor, permite que la hija que se me acaba de casar hace un año tenga un hijo o una hija. Dale hijos para que aprenda a amar a Dios en tierra de apaches, para que aprenda y sepa lo que es el amor real. Porque hasta que tú tienes un hijo, hasta que te duelen las entrañas cuando algo le pasa, es que entonces comprendes. ¿O no? ¿O no te pasó a ti? Que cuando ya tienes a ese bebé en tus manos y dices, ¡ay, qué maravilloso! Y entonces volteas a ver a tus papás y dices, ¡hijo, qué ingrato fue! Porque cada niño es diferente. Unos honran a sus padres y otros se rebelan. Cada persona va a ser responsable ante el Señor por sus actitudes y acciones. Pero nosotros los padres debemos tratar de guiar a nuestros hijos en la dirección correcta. Porque llega un momento en la vida de nuestros hijos, y les voy a decir una cosa, yo estoy ahí, donde ya se trazó esa línea invisible, donde yo ya no puedo ir hacia adelante, donde ya se fueron a vivir porque ya se casaron, porque ya tienen cierta edad, donde ya no te permiten ciertas cosas, donde dices, híjole, ahora yo me voy a parar aquí en esta línea donde ya no puedo ir más allá, y desde aquí te voy a ver, y desde aquí voy a estar orando, uy, Señor, cuídalo, que no se vaya por allá. Eso es hasta ahí a donde puedo llegar. Y oro porque mis oraciones desde aquí el Padre pueda escucharlas y tener un efecto en la vida de ellos. ¿Qué nos queda? Más que orar y confiar. Y si tus hijos son chiquitos, tus problemas son chiquitos. Y si tus hijos son grandotes, tus problemas son grandes. Y no cuando se casan y dicen, ya se casan, ya, por fin, ya. No, hombre, se te acaba de añadir otro que se llama yerno o nuera. Así es. Proverbios 15:21. El tonto encuentra muy graciosa su falta de inteligencia. El que es inteligente corrige su conducta. Proverbios 1:7 dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Proverbios señala rutinariamente que ignorar a Dios conduce a consecuencias nefastas, muchas de ellas eternas. Proverbios 14:12, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Proverbios 16:25, hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la tumba. Proverbios 10:25, llegan los problemas, se acaban los malvados, solo el que es honrado permanece para siempre. ¿Qué estamos diciendo? Estamos hablando que el tonto encuentra graciosa su falta de inteligencia, pero el que es inteligente corrige su conducta. Y el tonto cree
que va a salir bien librado, pero no es así. O sea, el que actúa tontamente va a llegar, como les dije, ha visto o conoce, seguramente ha visto o conoce gente que dices, mira, esa es una persona que no teme a Dios, que hace su vida como el mejor le place, le conozco esto, le sabemos esto, y mira, le va re bien. ¿Conoce a alguien o ha visto a alguien así? Sí, seguro. Y tú crees que por eso ya está bien, tú dices, ay, yo que trato de portarme bien, y yo que, y lo ves, y dices, no, porque ¿tú crees que va a salir bien librado? No va a salir bien librado. Proverbios 11:7, cuando mueren los malvados, muere con ellos su esperanza y sus sueños de grandeza. Proverbios 11:3, al bueno lo guía la justicia, al traidor lo destruye la hipocresía. Puede que en esta vida terrenal tengan placeres y tengan muchas cosas, y hagan, y suban, y bajen, y se vistan, y coman, y dices, mira, pues sí, pero la eternidad va a ser muy diferente para ellos. El libro de Hebreos, en el capítulo que es conocido como los hombres de fe, capítulo 11, versículo 25, habla de Moisés y dice, no quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. Imagínate, Moisés es el príncipe. Moisés está en el palacio. Moisés, ¿cómo se dice? Chisca los dedos, truena los dedos y le traen lo que quiera. Tráeme una coca, y se la lleva. Y tiene todos los lujos, y tiene la comida, y tiene todo lo que desea. Es el príncipe. Pero cuando se da cuenta que lo que está sucediendo ahí está mal, dice, no, yo no puedo vivir así. Yo prefiero. Y otra versión de ese mismo capítulo y versículo dice, Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto con el pueblo. El que carece de discernimiento se divierte con el pecado, no lo toma en serio ni ve su peligro. Moisés vio que estaba mal y dijo, esto está mal, esto no puede ser. No, prefiero dejar todo eso, irme, aunque tenga que sufrir. ¿Por qué? Porque sabe que lo que viene después es una eternidad. Proverbios 11:19, el premio del bueno es la vida y del malvado es la muerte. En otras palabras, la persona que disfruta de su pecado no se da cuenta de que está espiritualmente muerta. Pablo lo escribe y lo expresa de esta forma en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Entonces todos los que no quisieron creer en la verdad y que disfrutaban haciendo el mal, ¿serán qué? Serán condenados. No pasa nada, ándale pues. Muchos dicen, no pasa nada, aquí es el infierno, acá. Ándale. El diablo engaña a la gente sugiriendo que el placer pecaminoso es el placer verdadero. Pero el verdadero placer se encuentra solamente en hacer la voluntad de Dios. El salmista escribe en el Salmo 16:11, tú me enseñaste el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. Decía en un extracto de una de las conferencias o enseñanzas que daba el pastor Miguel Núñez, preguntaba y decía, y me lo mandó mi esposa porque coincide con lo que yo le decía a ella. Lo debo confesar. El pastor Miguel Núñez decía, le pregunté a unas personas que si ya se quisieran irse con Cristo, ya, o sea, es decir, vámonos ya. Y una me decía, no, pastor, yo quiero ver, yo quiero conocer a mis nietos. Y entonces
Él contestaba y decía: ¿cómo es posible que entre Cristo, Dios todo y tus nietos, escojas a tus nietos? Por eso me lo mandó, porque hace algunos años yo le decía: no, yo quiero conocer a mis nietos. Dice, pero otra decía: no, pastor, primero quiero conocer Europa, y ya que conozca Europa, entonces ya me voy con el Señor. Y entonces decía: ¿cómo es posible que pensemos así? Los placeres de este mundo, de esta vida, son pasajeros. Todo es pasajero. Te compras un coche del año, ¿y cuánto tiempo dura ese coche siendo coche del año? Unos meses, ¿no? O sea, de repente un día te subes y ya no huele a nuevo. Te compras unos zapatos, ¿no? Bien cookies. Ese día llueve, te salpican y te los mojan y ya. O sea, todos los placeres que pudieran existir en este mundo son pasajeros. Pero lo que será siempre, que es eterno, está en la presencia de Dios. El contraste, ¿no? De revolcarse neciamente en el pecado y seguir en ese camino que te lleva a la muerte, a buscar la presencia de Dios. Proverbios 2, versículo 6: solo Dios puede hacerte sabio, solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda, dice el versículo 7, y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Solo Él te hará entender lo que es bueno y justo y lo que es siempre tratar a todos por igual. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Esa verdadera alegría. Proverbios 3:5: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. A lo largo de los caminos de justicia, el creyente disfruta de que Dios lo dirija a través de su palabra. Porque el Señor Jesús nos dice: yo soy el buen pastor. Dice Juan 10:11: yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. O sea, cuando tú aprendes a disfrutar las cosas en Dios y quitas tu mirada de las cosas del mundo, dices: ok, o sea, las cosas de este mundo se deterioran, se acaban, te las roban, se oxidan, qué sé yo. Mi alegría no está ahí, no está afincada en eso. Mi alegría está afincada en que tú me diriges, en que voy hacia ti, en que me vas encaminando, en que me vas enseñando y librando. Es porque mi punto de eres tú. David testifica y dice en el Salmo 23, versículo 1: tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. El Salmo 119, versículo 105: tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Y esto describe la palabra de Dios como una lámpara en cada paso que das en este viaje de la vida. Nuestra alegría no debe estar en las cosas terrenales, debe estar en la guianza de Dios para nuestra vida, en el cuidado de Dios para nosotros. Hey, usted y yo lo sabemos, en esta vida las cosas no siempre salen como queremos. En esta vida no siempre es alegría y reír y jajaja, no es así. ¿O sí? No. Yo le platico a mi esposa que uno de mis mejores amigos que tuve en la infancia, él y su hermano, crecimos juntos, fuimos a la escuela juntos. Cuando yo los conocí,
su papá ya había muerto, entonces su mamá los empezó, pues ella empezó a trabajar y ella llevaba todos los gastos y todo. Y esa señora, pobrecilla, lo digo así con total respeto y cariño porque su hijo, uno de los dos fue mi mejor amigo, ya falleció también. Y ella tuvo que cuidar a su esposo y murió, tuvo que cuidar a su papá y murió, tuvo que cuidar a su mamá y murió, tuvo que cuidar a su hermana y murió, su única hermana, y murió. Y después se le murió uno de sus dos hijos. O sea, esa señora, yo la veo y yo digo, caray. Sí, exacto, toda la gente alrededor de ella, a quien amaba, se le va, y se le va, y se le va, y se le va. Y tú dices, híjole. Pero en medio de todo ese dolor, si tú sirves a Cristo, si tú ves su palabra como esa medicina, como esa luz que te lleva, y alcanzas a comprender que las cosas del mundo no son las más importantes, sino poner su mirada, tú dices como el pastor Miguel Núñez, yo me quiero ir con el Señor. Aquí es puro sufrir. Claro, no se trata de decir yo me quiero ir con el Señor y te avientas al tren. No. Pues es decir, cuando el Señor determine y me quiera llevar, yo me voy. O sea, porque si Él me pregunta, ¿te quedas o te vas? No, eso ni se pregunta, vámonos. Porque Pablo dijo, me quedo por ustedes. Pero si fuese mi opción, yo me voy. Pues cómo no, te vas a ir a un lugar a donde no hay sufrimiento, no hay lágrimas, es gozo. Pues cómo no, es donde firmo. Sí, pero te tienes que quedar por cumplir un propósito. Pues ok, me quedo. Continuando con Proverbios 15, versículo 22, dice, ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. Un mandato frecuente en el libro de Proverbios es buscar y aplicar el buen consejo. Fíjate qué tan práctico es Proverbios. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres tener un proyecto? ¿Quieres llevar algo a cabo? Seguramente sí, porque en algún momento de nuestra vida decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a planear esto. Ok, ahí está. Si no hay dirección, no va a prosperar. Si vas a tener éxito, va a ser porque están bien dirigidos. Ok, ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, tienes que buscar qué hacer. Es como que dice, no empiezas a construir si no tienes dinero, ¿no? O sea, no le dices a los albañiles, luego les pago, ¿no? O te quedas a la mitad. ¿Ha visto construcciones que se han quedado a la mitad? ¿Que se han quedado en obra negra? Obra gris es cuando ya tienen el repello. Obra negra es cuando se ve el ladrillo, ¿no? Que se quedan años porque algo pasó. Porque no les alcanzó, porque cambiaron las circunstancias, algo pasó. Y no alcanzan a terminar. Proverbios 11:4, sin buenos gobernantes la nación fracasa. Bueno, ya cuando hablamos de algo, de un proyecto más grande, con muchos consejeros puede salvarse. Proverbios 12:15. Otra vez, el tonto está seguro de que hace lo correcto, el sabio hace caso del consejo. O sea, el tonto no quiere recibir consejo. No, yo sé lo que hago. Ándale pues. Decía mi abuela, llévalo para que regreses. Ándale, órale pues. Necio. Proverbios 19:20. El que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. O sea, ¿quieres emprender algo? ¿Quieres? Uno de mis hijos se aventuró a hacer una situación que no tomó consejo y que no le salió y que ahora está endeudado y pagando algo que no le salió porque no tomó consejo, porque no se tomó el tiempo de sentarse y de preguntar a mí
Sí, ¿por qué no? Pero también a otros que saben de eso. A Dios. Señor, ¿eso es lo que tú quieres que yo haga? ¿Tu bendición está en eso? Guíame, ayúdame, ábreme las puertas o ciérrame las puertas. Porque me voy a aventurar a hacer algo y no quiero hacerlo tontamente. Como cuando dices, me voy a cambiar de ciudad, ¿no? O me voy a cambiar de trabajo, ¿verdad? Antes de que te cambies de trabajo, antes de que te cambies de ciudad, ora a Dios y pídele dirección. Yo cuando tenía solamente 2 hijas, o sea, hace 30 y tantos años, bueno, acaba de cumplir 30, hace 28 años. Un día le dije, vino mi prima de Puebla, yo tenía un pequeño negocio y vino mi prima y conocí a su esposo y su esposo me dijo, no, mira, yo allá en Puebla tengo un microbús y me va bien, saco tanto diario. Yo decía, ay, tanto diario. Dice, deberías irte conmigo, necesito a alguien que me ayude, así hacemos 2 turnos, tú haces uno, yo hago otro y nos dividimos. Y al otro día, cerré todo y me fui. A los 3 meses regresé por mi esposa y mis 2 hijas y me las llevé a Puebla. Han sido los 8 meses más difíciles de nuestro matrimonio. Trabajar como loco y llegar literalmente a la casa sin un peso. A mi hija se le salían los deditos de su guarache. ¿Te acuerdas? Tocaba el pie tocaba con sus deditos el pavimento porque su guarache ya no le daba, ya teníamos que cortar porque ya no le daba. Ahí fue uno de los eneros, esos que se celebran del 6 de enero, que le das a tus hijos los Reyes Magos y todo, donde no le pude comprar un juguete a mis hijas. Y tú sabes como padre qué es eso, ¿no? Porque nuestra cultura nos enseña que hay que darles, ¿no? Y ese día fue así de, híjole, me dolía el corazón. Pero porque no pides consejo, porque no pides oye, ¿qué hago? ¿Cómo ves? ¿No? ¡Ay! Te avientas, ¿no? Espérate. Proverbios 20:18, siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla. Hacer planes a la ligera o sin buscar la opinión útil de los demás implica que alguien tiene una opinión exaltada de sí mismo, o sea, tú. O sea, porque cuando dices, no, yo puedo, ándale pues, órale. Porque nadie puede ver todas las facetas posibles en una situación por sí mismo. Necesita obtener la perspectiva de los demás. Porque lo que tú no estás viendo, otro lo está viendo. Porque lo que tú no conoces, otro lo conoce. Importantísimo. Proverbios 18:17. El primero en defenderse alega ser inocente, pero llegan los testigos y afirman lo contrario. O sea, hay perspectivas distintas. Proverbios 27:17, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. Hay otra versión que dice hierro con hierro, ¿no? O sea, el consejo de otro te va a incomodar, te va a doler, pero tienes que... Mira, Moisés sale de Egipto con 2 millones de personas. Imagínate liderar a 2 millones de personas. Ahí van, ¿no? Imagínate si nosotros, siendo los que somos, hay problemas. Déjate ya nosotros. En la casa, que somos 4, que somos 3, que somos 5, hay problemas. Imagínate 2 millones de personas. Que un día se paren 50,000 y digan, Moisés, queremos hablar contigo. Y que Moisés les diga, fórmense. Ya 50,000, no. ¿Qué te gusta? ¿500? ¿200? ¿80?
que le digan, necesitamos hablar contigo. A ver, pásale, ¿qué pasó? No, pues es que fíjate que la vecina, que sus animales se meten a mi campamento y me tiraron. Ok, vecina, por favor, pase el siguiente. ¿Qué pasó? No, pues es que le presté el otro día y no me ha pagado. No, a ver, págale, haz lo que necesites, a ver el otro. Entonces llega su suegro y le dice, ¿qué estás haciendo? Está mal. Tienes que poner gente que te ayude. Gente que usted va a atender a tantos, usted va a atender a tantos, usted va a atender a... Y tú nada más hablas con ese. O sea, hay todo un sistema que hay que hacer de consejeros. Tú vas y oras a Dios y le pides la sabiduría para tratar. Éxodo 18. Para que puedas hacerlo, debes elegir entre los israelitas a gente que pueda ayudarte. Busca gente que sea capaz y obediente a Dios. Que no sean mentirosos ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, y a otros sobre 50, y a otros sobre 10. El consejo en la sabiduría. No, más bien la sabiduría en el consejo. El Señor quiere que nosotros demos buenos consejos para que tengan éxito las personas que quieran hacer algo. Algunos teólogos dicen que de ahí salieron los fariseos, de este grupo de personas que fueron puestos sobre otros. De ahí vienen los fariseos, que su origen es correcto, su origen es bien intencionado. Son personas que aman a Dios, son personas que buscan obedecer a Dios y que tienen una palabra de consejo para otros. Pero con el tiempo se distorsiona todo. Dios incluso en la iglesia ha puesto personas. Romanos 12:3 dice, Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que son realmente. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, dice, hagámoslo con alegría. Lo que estamos viendo aquí es que hay un sistema de parte de Dios en su iglesia para aconsejar, para dar, para proveer a quien lo necesite. Y tú y yo, Dios nos permita, debemos hacerlo. ¿A qué me refiero? A que tú y yo como hijos de Dios debemos hacerlo unos con otros, pero también con los que lleguen, también con los que vayan a llegar. Sí. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos adquiriendo experiencia, estamos adquiriendo conocimiento que Dios quiere que pongamos en práctica con las personas que lleguen. ¿A ti te tocó animar? Anima. ¿A ti te tocó dar? Da. ¿A ti te tocó enseñar? Enseña. Primera de Corintios 12, versículo 4 dice lo siguiente: los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien ¿de quién? De los demás. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento.
A otros les da una gran confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar por parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero el Espíritu Santo mismo, pero es el mismo Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Y ese es el punto. Hay ayuda disponible que buscar cuando tú necesites hacer algo. Efesios 4:11. Él fue quien les dio a ustedes, quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que forman la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Importante. Ese es todo un tema, todo un tema de reconocer, porque si bien es cierto que ahí está y si bien es cierto que las hubo, también es bien cierto que algunas de esas funciones que las que describe aquí ya no se ejercen en la iglesia. Eso es lo que nosotros, o por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Como ahora hay gente que se autonombra profeta y apóstol. Tengo familia en Centroamérica. Mi padre era de San Salvador y una de mis primas está casada con un pastor. Y un día se contactó conmigo y me dijo: primo, te invito a un congreso que vamos a tener. Ella sabe que soy pastor. Y le dije: muchas gracias. Y me pregunta y me dice: ¿y tú qué eres, apóstol? Porque mi esposo es apóstol. Le dije: no, yo no soy apóstol. ¿Eres profeta? Le dije: no, yo no soy profeta. O sea, lo que voy es que, y usted lo sabe, hay gente que se nombra, que se dice, que nosotros no. O sea, será un tema que trataremos después porque es parte importante del crecimiento de nuestra vida espiritual. Pero lo que voy es, está disponible desde un inicio de la iglesia que hay gente que puede y debe ayudar a aconsejar o a desarrollar esos talentos que tenemos de parte de Dios. Continúo leyendo 1 de Pedro 4:8. Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra los pecados. Reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De ese modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Y le voy a decir otra cosa. Si alguien en la posición de líder de la iglesia no aprende a escuchar el consejo que le dan los miembros de la iglesia en algún asunto específico, está condenado al fracaso desde el principio. Hay que saber escuchar los consejos, sopesarlos para tomar la mejor decisión posible. Ya lo dice el viejo refrán, ¿no? 2 cabezas piensan mejor que una. Cuanto más crucial sea la decisión, más apropiada será la sabiduría corporativa. Porque sería una tontería no discutir algo que se debe discutir y seguir el mejor consejo. Como por ejemplo, si yo les dijera: esta es nuestra última reunión, la próxima semana nos vamos a ir a otro local más grande. ¿Qué me dirían ustedes?
¿Cómo nos vamos a ir a un lugar más grande? ¿O no? Sí. A menos que nos los presten y sea regalado, porque, o sea, ¿cómo? O que yo hiciera algo que, espera, o sea, a ver, espérame, explícame. ¿No? O sea, alguien que por eso es importante establecer que en la iglesia debe haber un grupo de ancianos que son personas que tienen cierta madurez espiritual para ayudar al pastor para tomar decisiones que deben ser llevadas en oración y deben ser consultadas y deben ser pasadas por, a ver, qué piensan, qué vamos a hacer, porque no puede existir esa situación de que un hombre dirija todo, porque al final de cuentas ese hombre le gana la carne, le gana lo que pueda ganarle, la soberbia, el orgullo, aquí mando yo y se hace lo que yo diga. Eso no es así. Entonces, deben levantarse hombres, deben levantarse personas que ayuden al pastor a tener un consejo, a ayudarle. Es más, incluso hasta con la cuestión de dinero, ¿no? Por ejemplo, yo se lo he dicho varias veces, ¿no? O sea, el hecho de administrar el dinero y predicar y llevar todo, dice, pues quién sabe qué hace con el dinero, ¿no? Que yo sé que usted confía en lo que yo le digo, pero a lo que voy es que ni siquiera eso es sabio. Debe haber alguien que lleve el dinero, debe haber alguien que dirija esas cosas para que uno no tenga que preocuparse por ello. Entonces lo que estoy diciendo es que en la búsqueda de ese consejo debe hacerse con más personas. Proverbios 15:23. Es muy bueno dar buenas respuestas, pero responder a tiempo es aún mejor. Salomón escribe una vez más sobre el valor de las palabras bien escogidas. Proverbios 15, del 1 al 2, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Fíjense, es mejor dar una buena respuesta, pero es mejor darla en su momento exacto. Proverbios 15:4, las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. O sea, la importancia de las palabras, sí, pero también en el momento exacto es mejor. Proverbios 15:7, cuando los sabios hablan, comparten su conocimiento, los ignorantes no hacen esto ni con el pensamiento. Observa que una respuesta apropiada deleita tanto al oyente como al orador. El énfasis aquí está en las palabras que son especialmente oportunas y adecuadas para el momento en cuestión. Porque a veces decimos, híjole, eso que me estás diciendo me lo hubieras dicho hace 15 días y no hago lo que hice. O sea, sí está muy bien tu consejo, pero ¿no? Tiene que ser en el momento. Proverbios 2:1. Querido jovencito, acepta mis enseñanzas, valora mis mandamientos, trata de ser sabio y actúa con inteligencia, pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio, solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. ¿Y sabes cuál es el punto aquí? Te regresas hasta el 1, creo que era 1 o 2, no me acuerdo. Ahí. ¿Sabes cuál es el punto ahí a resaltar? Querido joven, no cuando está viejo, sino cuando está apenas empezando a crecer, que Dios le dice, todos esos consejos están en el momento exacto. ¿Recuerdas que cuando empezamos a leer el libro de Proverbios dijimos que el libro de Proverbios es dirigido a los jóvenes? Son consejos a los jóvenes.
Tú y yo ya estamos rock and roll, tú y yo ya estamos en el segundo tiempo. Los jóvenes, deberían estar aquí todos los jóvenes, ¿no? Yo soy joven de corazón. Qué bueno, pero ya tienes cierta experiencia, ya tienes cierto polvo. Ya viviste, ya subiste, ya bajaste, ya hiciste algunas cosas. Pero volteamos a ver a nuestros hijos que apenas están creciendo y decimos, presta atención, porque este es el momento oportuno para que escuches todo lo que tienes que escuchar, para que abras los ojos, para que tengan atentos sus oídos, para que digas, no es por acá, es por acá. Ahora sí, vámonos a Proverbios 15:14. Los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más, pero los ignorantes hablan y solo dicen tonterías. Eso ya nos quedó más que claro. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Dios es bueno y sabe todo y conoce el porqué de las cosas, y nos llamó en su momento donde Él sabía que era el momento preciso para que fuésemos personas diferentes. Pero tú que eres diferente, tú que ahora conoces a Dios, tú que sabes el camino, tú que sabes la verdad, tú que conoces lo que conoces y ahora tienes a tus hijos, y lo digo con conocimiento de causa, no pierdas el tiempo y no dejes que se vayan y que que Dios trate con él. No, desde chiquitos, incúlcales la verdad, incúlcales la palabra, desde pequeños, enséñalos a temer a Dios. Proverbios 5:7, querido jovencito, escúchame, no desprecies mis consejos. Proverbios 15:31, si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Esta respuesta ideal puede ser una palabra de aliento, explicación, alabanza, amor, exhortación o incluso una palabra de reprensión. Jesús es nuestro mejor ejemplo de alguien cuyas respuestas y palabras trajeron alegría a quienes la recibieron, porque sus palabras trajeron vida, sanación, consuelo, esperanza. Porque aún los fariseos dijeron en Juan 7:46, los guardias contestaron, nunca ha hablado nadie como lo hace este hombre. Un consejo, algo distinto, algo nuevo. No me va a dar tiempo de acabar el capítulo 15. Vamos a tener una más de él, pero déjenme por favor terminar con el 24. Tengo más, pero también entiendo que llega un momento donde dices, es tanto que ya me perdí, ya nada más, mejor. Vamos al 24 y ahí lo cerramos. Proverbios 15:24, los sabios van rumbo al cielo, los tontos rumbo a la muerte. Muy claro, como siempre, este o este. ¿Te vas por aquí o te vas por acá? ¿Aceptas la bendición o la maldición? ¿Haces lo bueno o haces lo malo? Todos los que confían en Jesús como su Salvador están en el camino a la vida. Mateo 7:13, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino, pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso alguien dijo, por eso es personal. Por ese camino angosto no puedes decir, voy con toda mi familia. Es personal, van a pasar uno por uno.
¿Te ha pasado que llegas a algún juego de esos mecánicos o algún juego de alguna feria y te dicen, nos queremos subir todos? Sí, pero no todos, nos van uno por uno. Y dices, ¡ay, tengo miedo! Sí, pero es uno por uno. Así es esto. Es personal. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Juan 14:6, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, y sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Salomón agrega que las personas sabias, como dice Proverbios 1:7, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabio. El proverbio que leímos, que es el 24, dice que los sabios van rumbo al cielo y los tontos van rumbo a la muerte. Pablo va camino a Damasco y se le atraviesa literal Jesús. Y Pablo cae. Es curioso porque todos decimos se cayó del caballo, pero nunca dice que fue en un caballo. Solo dice que se cae. Ahí su vida cambia, da un giro. Quiero terminar con Gálatas 1. Queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado. No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. Por eso, esta parte de aquí, el requisito para ser apóstol era que la enseñanza viniera directa de Jesucristo. Mientras que Pedro y Juan y todos ellos anduvieron con Jesús, Pablo dice, por eso yo soy como un abortivo, por eso yo nací fuera de tiempo, yo no anduve con ellos, pero sí soy apóstol porque a mí me lo enseñó Cristo. Versículo 13, ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía, saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de la iglesia de Dios y cómo hice todo lo posible para destruirlos. Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además, me mostró quién era su hijo, para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Cuando eso sucedió, no le pedí consejo a nadie. Los tontos van a la muerte, los sabios van directo al cielo. Aquí lo vamos a dejar, porque todavía queda mucho más que decir. Vamos a orar. Dios Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu palabra, de aprender, de meditar y de escuchar lo que tienes para nuestra vida. Permite que tu palabra, bendito Padre, sea sembrada en una tierra fértil, en una tierra, Señor, que produzca fruto abundante para la gloria de tu nombre. Permítenos no recordar solamente, sino de estar, Señor, vivir tu palabra, repasar, Señor, tu palabra, pero guardarla en nuestro corazón, vivirla, atesorarla de tal forma que cambiemos para siempre nuestra forma de pensar. Muchas gracias, Señor, por